Bueno, les cuento para que no queden dudas ni detalles. Test, no tengo mucha experiencia, he hecho varias cosas, pero no tengo mucha experiencia grande, así que puede que a nivel de vocabulario o conceptos generales ¿cómo se llama? De unit test y de test general, puede ser que haya lagunas. Por eso, no digo porque, por ejemplo, Sergio tiene, en ese sentido, Sergio ha estado haciendo cosas y sabe más, y por las dudas que alguien sepa más, o sea, con respecto a los conceptos de test, bienvenido a colaborar en la clase, sinceramente, porque, o sea, yo la parte de cómo aplicarlo en Django, cómo hacer las pruebas y cómo hacer que Git valide antes o después de hacer un commit, no tengo ningún problema. Ya lo que es conceptos de test ya es otra cosa. Bueno, partiendo de esta declaración, a ver, normalmente en las empresas grandes o en los entornos más grandes de desarrollo, o sea, en los ambientes más, o sea, en los grupos más grandes, tenemos casi siempre no, perdón, no es una laguna. Cambiaron forma. No, qué porno. Tengo un tubículo arenero que acaba de hacer una montaña así de arena tapando todo y que, tapando una cantidad de piedras y mi esposa me dice que no está encontrando dos peces. No creo que hayan quedado ahí abajo. No es gracioso. No, el arenero está todo bien. El tema es que los dos peces son una ligmata no es flavensis, es la ligmata de Belius, que es un pez que es una langosta blanca y roja que sale como 2.500 pesos. Y el otro es un decora, un bobio decora, que están en los 2.000 pesos. O sea, no da para que otro bicho los tape así porque sí nomás. No, al que no sigue No. ¿Sabe qué? Imagínate cuando empieza a tirar la arena así, ¿sabe cómo se le van a la mierda? Pero bueno, volviendo a lo nuestro. En los grupos grandes de desarrollo, de las empresas más grandes por ahí o las empresas grandes, existen normalmente un área de QA o un área de testing que es la que va a dar el ok para que eso pase a producción, por lo general. Uno normalmente necesita la validación de estas áreas para poder dar como concretada la tarea, por terminar la tarea. Así que, ¿qué pasa? Ellos tienen sistemas de test automáticos, tienen varias cosas que escapan a lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer de este lado es, si bien podemos implementar tanto test de lógica, o sea, validar que la lógica de la programación sigue estando bien, por lo general vamos a apuntar a evitar los errores con estos tests. Vuelvo a decirles, esto no implica que no se valide la lógica de la que quisimos aplicar en la función. Pero, por ejemplo, no vamos a poder, o sea, no va a ser tan simple validar navegación, por ejemplo, en la página, la navegabilidad, la experiencia de usuario no la vamos a poder hacer nosotros. O sea, ¿qué pasa? Que hay muchas partes, hay veces que hay una parte del testing que es validar el uso de la plataforma, aplicación, sistema. No lo vamos a poder hacer porque nosotros vamos a usar herramientas automáticas. Para ellas, principalmente, la que vamos a usar es el mismo módulo de test de Django para programar para programar estos casos de prueba que vamos a ir corriendo para hacer la validación. ¿Qué pasa? Estos casos de prueba, la idea normalmente es que se vayan programando a medida que vamos programando la función. A medida que vamos programando el feature, vamos programando el caso de prueba que va a ir adjunto a esto. Entonces, de esa forma, a medida que va evolucionando la herramienta, el proyecto, ya es más, le simplificamos la tarea al resto de los desarrolladores para saber si metieron o no la pata cuando tocan algo.
Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es programar scripts que van a ser los casos de prueba y con los test case con ciertas funciones. Para eso se acordarán que dentro de nuestras aplicaciones teníamos un archivo que era el test.py. Ese test.py es puntualmente el archivo que va a buscar Django para poder correr las pruebas. Miren para que vean lo que es la montaña acá. ¿Ves todo el fondo? ¿Ves eso de ahí? Es lo que está entre las dos piedras. Para que se den una idea, la piedra del medio tiene esta altura, ¿no? Se hizo una montaña de esta altura literalmente. Está agua cacho. Así. No es un solo un Goy arenero. ¿Goy lo hizo? El Goy arenero lo hizo. ¿Ves esa piedra? Tapó entre las dos piedras, le hizo un puente ahí, llenando de arena, tapando para hacer su cueva. No, o sea, ya me había empezado a remodelar un poco la pecera, pero esta vez se fue al carajo. ¿Sabés cómo lo voy a sacar así de la cola, no? No da, mentira. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora, para empezar a jugar un poco con los tests, vamos a ir a... Por un lado vamos a abrir abran una terminal, activen el entorno. ¿Está bien? Sí, perfecto. Activen el entorno. Luego vamos a ir, abran en la aplicación Game, abran el archivo test.py y en la aplicación Core también abran el archivo test.py. Abran los dos archivos y van a ver que lo primero que tienen es este archivo pelado, así como lo ven, donde, teníamos la estructura general y una de las cosas que nos va a interesar es el método, la clase esta testCase, que es de la que vamos a ir heredando. El core y uno más. Y el game. Abran los dos. La idea es ir haciendo test en los dos lados para ir probando algunas cositas. En game no tengo test. Tienen los dos, porque eso es un archivo que viene de... No, sí. Lo que vamos a hacer es, van a ver que hay una clase, que es la clase testCase, justamente los casos de prueba, que ya vienen de ahí. Lo que vamos a hacer nosotros es agarrar y dentro de esa clase, o sea, extender esa clase e ir cargando los casos de prueba. Originariamente, en las versiones viejas de Django, en la 1.4 por ejemplo, venía ya un ejemplo, un casito de prueba ya armado muy básico para correrlo el programa. Este no tiene nada, así que vamos a empezar de cero. Vamos a crear una clase. Hablamos el de Core primero. Trabajemos sobre el de Core para hacer un par de pruebitas, jugar un poco. Borren este comentario que no nos sirve de nada. Borren este comentario. Y vamos a extender de acá. Class. Test. Core, qué sé yo, a ver. Acá teníamos registro de usuario, ¿no? A ver. En el Core teníamos registro de usuario, el modelo tenía algo, no tenía nada. Bueno. Vamos a poner register test. El nombre no hace falta que le pongan el mismo, o sea, le pueden poner lo que ustedes quieran, es independiente. Test case. Y acá vamos a generar cada uno de los casos de prueba, o sea, dentro de un caso de prueba vamos a tener varias pruebas para hacer, ¿no? O sea, no es que en el caso de prueba vamos a hacer una sola. Podemos hacer una o varias. Lo que vamos a hacer es generar métodos y cada uno de estos métodos va a ser una de las pruebas que vamos a correr nosotros. Por ende, ahí ya les voy a mostrar ahora, la idea es hacer algo fácil acá rápido. Vamos a generar un método que se va a llamar resultado correcto. A este resultado correcto lo que vamos a hacer es decir que A va a ser igual a 2 más 1.
después vamos a generar otro que va a ser def resultado erróneo, donde vamos a hacer que A va a ser igual a B más 2, ¿no? Esperen, perdón. Yo veía algo raro y era que estaba re chico esto, ustedes no están viendo nada ahí. La idea es que el caso de prueba de registro va a tener dos pruebas para realizar en este caso. Basémonos que estas pruebas son pruebas que sabemos que van a... La primera sabemos que va a dar bien, porque es la suma de dos enteros que se guardan en una variable. La segunda sabemos que va a dar mal, porque es la suma de una variable indefinida más un entero. Al ser una variable indefinida va a dar error. Ahí copien eso, avísenme una vez que lo hayan terminado de copiar en los dos casos. Bueno, ahora vamos a ir a la terminal. Van a ver que hay Python manage y tenemos... cuando corran el Python manage van a ver que tenemos uno de los métodos test. Si corremos como Python manage test solamente, esto lo que va a hacer es ejecutar todos los tests que tengamos definidos dentro de las aplicaciones que tengamos cargadas en la configuración como instaladas. ¿Se acuerdan que teníamos un array que eran las aplicaciones instaladas? Perfecto. Lo que va a hacer cuando hagamos el test solo va a correr todas las aplicaciones, por cada aplicación va a correr todos los tests que tengan definidos adentro y nos va a ir dando los resultados. ¿Qué pasa? La idea mía es, por otro lado, tenemos una forma de especificarle qué test queremos que corra. En realidad hay varias cosas, varias formas de llamarlo, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es la lógica básica de los tests y cómo correrlos. Esto va a ser más bien básico, o sea, el sábado vamos a ver. ¿El resultado te lo tira solo? ¿Tenés que poner un print o algo para que... No, es que no te olvides que acá a nosotros no nos interesa la lógica en sí, nos interesa el test. Mira. Ahora, si yo lo corro esto, esperen, dame un segundito. Si yo pongo Python manage test, me da un error de sintaxis. Bueno, está bien, está perfecto. Los paréntesis. Los paréntesis faltan. Fíjense que acá, system check identificados, no hay issue identificada, pero hay directamente en el test hay un error de sintaxis y acá me da el detalle del error. ¿Vieron? Sí. Bueno, fíjense que... Seguramente tiene un error más grande, pero sí. Sí, en el resultado dice que hay errores igual a 1. Ahora, si lo vuelvo a correr, me devuelve... a ver cuál está corriendo. ¿Por qué? A ver. ¿Qué me está devolviendo? Esto no está bien. El self sí estaría faltando también, es cierto. Pero por... Sigue haciendo cero. ¿Eh? Sigue corriendo cero. Sí, pero ¿por qué me está devolviendo si tenemos que tener un error acá? A ver si yo le pongo directamente No corre ninguno. a.test. ¿Saben por qué me parece que no está que estaba viendo esto? Déjenme revisar un poquito. Incluida la aplicación, core. Sí, en las apps. No me acuerdo si está incluida. Me parece que sí, pero por las dudas. Apuestas, settings. Sí, está puesta. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Vamos a correrla como apps.core.test y test con la S. ¿Por qué me estás diciendo que no tenés ningún error? Test. No los está corriendo.
Déjenme revisar un poquito. Test case, define. Ah, perdón. Tienen que empezar con test guión bajo. Ahora sí. Perdón, me había olvidado ese detallito. ¿No? Sí, el nombre de los métodos que vayamos a ejecutar como test tienen que empezar con test guión bajo y el nombre. Fíjense que ahora, si yo vengo acá, me va a decir que se ejecutaron 2 tests. Esperen, vamos a limpiar esto bien para que... A ver si se llega a ver ahí test. Me parece medio... ¿Eh? Sí, exactamente. Bueno. Fíjense. A ver, estamos en el entorno, sí. A ver, acá empiezo. El sistema realizó las pruebas. En el test correcto, 3 resultados correctos, encontró un error que básicamente es un error que me está dando por la base de datos. No está encontrando el local settings. ¿Cómo que no está encontrando el local settings? No, si lo borramos. No lo borramos. Acá está. Me dice que settings.database no está... Ah, para. Esperen. Deactivate. CDD Project Frame. Apuestas. ¿A ustedes les está devolviendo el mismo error o no? No, a mí me corrió los 2 test, uno de error, lo que esperaba, supongo. Lo que esperabas. No, y ahora me tiró el error que no encuentro las cosas que instalamos en la clase pasada, pero no lo instalé de esta manera. ¿Por qué me estás diciendo? A ver. Manage Shell. ¿Por qué no me Está está? tirando errores de que no encuentro los paquetes. From apps.core.models. No. Game.models import. Pregunta punto. Ah, mira, ¿sabes qué? Local settings import asterisco. A ver si... Pero la miércoles. Exception as print. Déjenme revisar un poquito porque acá... Ah, hay un carácter... No, ¿saben lo que pasó? En local settings en algún lado, para ser más exacto en la línea 36, sin querer debo haber cambiado algo. Línea 36, este carácter de acá, ahí está. Eso es. De ahí había salido ahí y de ahí se propagó para nosotros. Fue un virus. Es como un virus de... Exit, ahora sí. Fíjense que ahora si yo hago los tests, sí me va a devolver lo que esperábamos. Cuando yo corro el test como test general,
voy a tener estos resultados, ¿no? Que se crea la base de datos de test, porque eso es algo muy importante, que es lo que el gran potencial del test. Perdón. Necesito instalar el IPv ¿Alguien quiere café? ¿Esta es una alacena como esa? Sí, sí, sí. Me acuerdo que. ¿Alguien quiere? No, gracias. Yo te veo. No, no, ¿Qué pasa? Lo más importante del test, que es lo que por ahí nos ayuda a poder hacer pruebas tranquilas, A mí me dice que no existe la tabla gate pregunta. Games Mode, acordate que tiene que ser modos. Hay conexión. La parte importante de esto, seamos realistas, o sea, podríamos hacer un script duro en Python que haga las pruebas, o no. Podríamos, como creamos la otra vuelta de los comandos, hacer uno que haga pruebas. ¿Cuál es la parte más importante? Acá tenemos todo un entorno de pruebas donde nos va a generar una instancia de la base de datos independiente de la que estemos usando normalmente o la que sea. La va a setear, le va a cargar los datos, va a ejecutar las pruebas y nos va a permitir después procesar las pruebas. Por otro lado, también nos va a devolver todo el resultado de los errores. Fíjense, como les decía, primero crea la prueba, luego nos dice que hay un error en tal test, por eso tratemos de que los nombres sean claros. O sea, cuando le pongamos nombres, excepto el test guión bajo, tratemos de que sea claro, que identifiquemos rápidamente qué es lo que está dando mal. Fíjense que, o sea, tenemos el nombre del método, a la par nos devuelve todo el patch hasta la aplicación, y el caso de prueba que estamos usando. Luego nos va a devolver el error, un traceback del error, donde nos va a decir el archivo, en qué línea está y qué es el error. Normalmente, o sea, si bien dice name error, ahí normalmente está la descripción de cuál es el error. O sea, más detalle, chicos, contrata un programador que lo haga. Nos va a decir cuántos tests se corrieron, cuánto demoró en correrse los tests, que no es poca cosa. Eso no es poca cosa porque también nos da performance. O sea, si nosotros tenemos un test que nosotros consideramos que simplemente es una consulta a una base de datos y de golpe el test tarda 1 minuto, quiere decir que cuando lo llevemos a producción, carguemos realmente esa base de datos y hagamos cosas, nos va a dar unas cosas muy felices. no va a resultar mucho. Exactamente. Y nos va a decir que el resultado general del test, ¿cuál fue? Fail. El test falló. Hay un error. Olvídense, el test falló. Es así de simple. No hay tutía acá. Después de todas formas podemos hacer test y decirle apps.core.test con S al final, acuérdense. El nombre de esto era, ya les digo, denme un segundo, estamos acá. Ahí llegan a leer. Test correcto. Perdón, me olvidé de un... Perdón, vamos de nuevo. Python, manage. En realidad simplemente voy de nuevo para que quede bien claro el caminito. apps.core.test. El nombre de la clase y luego de eso va a ir la prueba que queremos realizar en concreto. Esta forma de ejecución, vieron que yo les pasé todo el patch completo, lo podemos hacer a cualquier nivel. ¿Me explico? Podemos hacerlo hasta solamente
el caso de prueba, que sería register test. Y eso lo que va a hacer es ejecutar todos adentro. Fíjense que en cambio, cuando yo hago test resultado correcto, el resultado me dice que está ok. Está correcto el resultado porque cuando uno hace esa prueba sola, da bien. El problema es cuando uno suma todas las pruebas. Tengo que cambiar para que me tire la rueda. ¿Qué es eso? Es bien bajo, pregunta. Ah, Python no es migrate. Python no es migrate. ¿Todos pudieron correr la prueba y les dio bien? No. Entonces fue error de programación. ¿Qué te dice? Python Manage, Migrate. Tenés migraciones no creadas. Make migration. ¿Por qué tú te haces? Porque vos la última vez que habrás programado lo habrás hecho sobre la otra máquina capaz, subiste, le agregaste tablas, todo, pero no las corriste acá. Eso es cuando cambiamos el nombre de la aplicación. Hasta ahí les dio, a ver, prueba correrlos al test. Sí. Perfecto. Te dio un error de sintaxis, te faltan 2 puntos, pero ya te corrió el test. ¿A vos, Sergio? Sí. ¿Verdad que me faltan dos Errores errores? porque no le ponía un data entero Sí. el enlace antes de usar el método. Después de la clase. Ahí van 2 puntos. Bueno. Así que tenemos ahí el test con el resultado y todos los datos. Ahora vamos a ir, una vez que todos corran el test, así probamos que sabemos que a todos les funcionó bien. Bien, perfecto, listo. Ahora vamos a ir al test de game, en todo caso, para empezar a hacer algo más emocionante, porque sinceramente ASD no está definido, es medio. Podemos cambiar ese para que no dé error. Sí, hagámosle que, de hecho, borrémoslo en todo caso. Borremos el resultado erróneo, dejemos solo el correcto. Vengamos acá a test de game y vamos a hacer lo mismo. Primero, vamos a hacer un test case. Vamos a hacer un caso de prueba. A ver. Acá tenemos 2 formas de trabajar. Dependiendo del tamaño de las aplicaciones, si vamos a hacer, en este caso, con un solo caso de prueba, con varias pruebas adentro, nos podría servir tranquilamente. Caso contrario, deberíamos agarrar y generar varios casos de prueba. En este caso, nuestra aplicación es chica, tenemos, poco. Podríamos definir como casos de prueba, por ejemplo, podríamos decir, el primer caso de prueba es registrar y listar las preguntas, la parte del ABM de las preguntas y las respuestas, y el segundo caso de pruebas podría ser llevar adelante esas apuestas. El segundo caso de prueba podría ser tranquilamente llevar, la parte de jugar esas apuestas, por así decirlo. Que me parece que es la forma más ordenada para ir identificándolas más fácil. Hay un solo temita, ahí ya lo vamos a ver. Por un lado, test, vamos a ponerle, qué sé yo, ABM apuestas. Va a ser un test case donde le vamos a definir, vamos a hacer el primero, va a ser dar de alta, vamos a dar de alta una pregunta, vamos a dar de alta las respuestas válidas a esa pregunta y luego vamos a hacer la edición de una, por ejemplo. Yo voy a hacer el primero, ustedes pueden, si quieren, voy a ir haciéndolos y los vamos viendo. Gracias, querido. Vamos a ir con create, crear pregunta. Ponerle el test. ¿Eh? Poner el test.
Gracias, Pasqui. Test-bajo. Crear pregunta. Self. Bueno, vamos a importar lo que nos haga falta para esto. En este caso sería, estamos en game, from.models import pregunta. Pregunta igual a. Vamos a ver qué. Acuérdense que tenemos campos que son obligatorios y campos que no son obligatorios. Voy a llevarme esto para allá. Tac. Dijimos que el texto es obligatorio. La fecha de vencimiento es obligatoria. La fecha de creación no es obligatoria. Debería ponérmela sola. ¿Quién la creó y qué usuario la actualizó? Son datos obligatorios. Por ende, yo necesitaría ponerle estos datos. Por ejemplo, vamos con la misma pregunta que usé todo el curso, que no pienso cambiarlo. Lloverá mañana. Acá hay un pequeño temita con respecto a al due date. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, es decirle, bueno, el due date, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a usar el date time y le vamos a poner que venza hoy, por decirlo de cosa. ¿Qué cosa? El due time, perdón. Vamos a hacer import date time y from date time import date time. Vamos a decir que date time punto now Fue como muy rara la situación, perdón. No, O sea, por favor. ¿Qué como pasó? están sentados uno allá, la pantalla esa que no sabía que estaba. No. No, les dejo la llave arriba del escritorio de la Gaby. Y los que no van hablando ni les cuento lo raro que es. Bueno. Lo que vamos a hacer es vamos a crear dos opciones para probar. Una que haya vencido hoy. ¿Qué pasa? Como esto es por fecha y hora, cuando nosotros creemos la pregunta y ejecutemos luego los test, nos debería dar error. Y otra que no haya vencido hoy. Luego vamos a hacer las pruebas de apostar para una que venció y para una que no venció. Creamos esto. ¿Qué se les ocurre? Create user. Vamos a buscar la tabla from django.country.out.models import user. Una pregunta, ¿les parece que si yo hago user. A ver, si yo digo user igual a user.get username igual a pedalmazo, y acá yo le pongo user. ¿Les parece que eso va a funcionar? ¿Por qué no? La base de datos la acabas de crear. Exactamente. Nada, La base de datos no tiene nada. La base de datos está en blanco. ¿Queda claro qué está pasando? ¿Es seguro que no lo guardaste? No. Lo que pasa es que estamos haciendo test. ¿Qué pasa? Sí. Para hacer test, cuando uno corre, usa los módulos de test de Django, te crea una base de datos nueva, cero. O sea, totalmente independiente de las otras bases de datos. ¿Qué pasa? Entonces, de esa forma, no interfieren la cantidad de registros ni corrompes los datos que ya tenés en persistencia cuando testeás. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Como yo lo que estoy haciendo acá es, si bien mi usuario en mi entorno de desarrollo se llama pedalmazo, como esta base de datos de test está recién creada, no va a existir pedalmazo como usuario. No va a existir pedalmazo como usuario, por ende, cuando yo haga esto, nada, hagámoslo. Esto no es un caso de prueba, probémoslo. Hagamos un save acá abajo. Vamos acá.
save. Exactamente, no lo digo, lo hago. Esa es la actitud. Test, y acá le vamos a poner, en vez de app core test, vamos a poner apps game, y vamos a poner todos los tests de game. Ups, caramba, corrió un test, tardó 2 milisegundos, serían, sí, 2 milisegundos serían. Tardó 2 milisegundos y me dice que el usuario no existe, o sea, no existe nada, no existe un usuario que coincida con esa petición que yo le estoy haciendo. Para esto, ahora les voy a enseñar un truquito nuevo. El caso, o sea, TestCase tiene ya de por sí un método que lo podemos sobreescribir que se llama setup. Es más, para ser más exacto, fíjense, para que no crean que les estoy mintiendo, sé que no lo piensan y si lo piensan no me interesa. Setup, fíjense que ya existe el método, me lo está sugiriendo y lo estoy por reescribir en realidad. Hay varios, también está por ejemplo setup test data, que justamente es para cargar datos iniciales. Pero en este caso el setup es como más amplio. Self. Y ahora y adentro de este método yo voy a decirle que quiero que user sea igual a user, donde username es igual a p dalmazo. User.save. Perfecto. En cambio, fíjense que ahora, si yo lo corro esto, me da OK. Me dio OK. A ver, espera, vamos a hacer una cosa que quede. Voy a limpiar esta pantalla para que quede más claro. Me dio OK, me dio error. ¿Qué me dio ahí? Me dio OK, exactamente. Lo que está pasando acá es un warning por el tema del formato de la fecha y para ser más específico el timestamp. Ese warning no es un warning para preocuparse. El warning ese del timestamp no es para preocuparse porque es una cuestión, o sea, a ver, no rompe nada, simplemente estorba visualmente. ¿Es por la forma que guarda la fecha? ¿O? Sí, es por la forma como guarda la base de datos y cómo está soportado el campo datetime, cómo está soportado y cómo está esperando los datos, por eso. Pero lo importante es que me dio la prueba me dio bien. Por ende, eso quiere decir, bueno, fíjense que al final me dice que acaba de destruir la base de datos, ¿no? Fíjense que lo que hace es, en este setup, lo ejecuta solo, diciendo, che, esto es lo que tengo que hacer para dar de alta el entorno de test. Lo da de alta, carga los datos que hagan falta, luego agarra y ejecuta las pruebas que van a dar. Una pregunta, si yo creo un método abajo, haciendo referencia a este lloverá mañana, ¿a ustedes les parece que va a figurar o no? No, creo que te lo quería temporalmente para... No, sí figura, porque lo que hace es, una de las ventajas que tiene esta forma de test general es que todo lo que te va dando de alta la base de datos te la da de alta al principio de la prueba, y todo lo que va dando de alta detrás de eso va quedando en la prueba hasta tanto la destruye. Porque Pero si no... solo en la prueba. Pero solo en la prueba, después de ahí el bien destruido la base de datos. Por eso, pero ¿qué pasa? Si yo genero una prueba nueva acá abajo, que era lo que yo les preguntaba, si yo agarro y digo, por ejemplo, yo digo def test, a ver, def test guión bajo, consultar o listar apuestas, self, yo digo apuestas, preguntas era, ¿no? Sí. Por ejemplo, print, vamos a hacer más fácil. Preguntas, guión bajo list. Perdón, vamos a hacerlo así para que dé error. Pregunta.objects.get y le voy a poner directamente que texto sea igual a esto.
¿Qué significa esto? Que si no hay nada que coincida exactamente, no hay ningún texto, y tiene que ser un solo texto que coincida con esto, me va a dar error. Fíjense que cuando yo corra, ¿dónde le estoy pifiando? Porque esto tiene que existir. Pregunta save. A ver, vamos a hacer print pregunta.objects.all. ¿Mm? Imprimimos por ese vacío. Sí, pero ¿por qué no me la está guardando esta mierda? Uy, perdón, sí, tiene toda la razón del mundo, perdón. No, los registros que demos de alta dentro de las pruebas los van a borrar. Los que sí van a quedar son los que estén dados de alta dentro del setup, perdón. Sí. Ah, el usuario. El usuario sí va a quedar, porque es dentro del setup general de las pruebas, del caso de prueba, Sí. pero no la pregunta. Fíjense que si yo en cambio acá hago tac, ahí está. Esta de acá, y ahora sí lo vuelvo a correr. Ven que ahora sí me devuelve 1. No entendí que sí. Ahí les muestro. Pero publicaste lo mismo. No, pero Uno fíjate. lo metió dentro del setup del test. Lloverá solo, ¿no? Fíjense, este es el setup del... O sea, dentro del caso de prueba tenemos una parte que era esa función de setup, que es la que inicializa todo para hacer las pruebas. Y otros son los casos de prueba, que son cada uno de esos que empiezan con test y opa. Como ustedes habían dicho, es cierto que cuando vos ejecutás la prueba, el registro dura lo que dura la prueba en realidad. Una vez que se termina ese caso, esa prueba en sí desaparece. Pero no así los casos que están cargados dentro del setup. Estos registros que están dentro del setup van a seguir persistiendo siempre y cuando el caso de prueba siga existiendo. Fíjense que ahora cuando yo lo corra, me va a decir la pregunta, o sea, el registro que existe es solamente lloverá. No lloverá mañana, que es el caso de prueba. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno. Pero una pregunta. Sí. ¿Por casualidad del universo habrá café? Sí, hay café. Habría que ir a buscarlo ahora. Si me decís dónde bajó. Vamos a Perdón, es mi carencia de sueño. No, por favor, no hay problema. No. Así que bueno, hasta acá más o menos vienen entendiendo cómo es la lógica. Sí. Vieron que son cosas simples, no es para nada complejo hasta este momento. ¿Qué pasa? A esto la idea es que el sábado, o sea, que esto lo manejemos bien, tranquilamente, cómodos y que entendamos para el sábado poder meterle ya pruebas de formularios, pruebas pruebas más complejas que una simple consulta. Esto es lo que quiero que probemos hoy. Y que nos queden bien claros varios casos. Por ejemplo, otra de las cosas, se imaginarán que si yo agarro y digo acá abajo, por ejemplo, tenemos ABM apuestas, ¿no? Si yo digo jugar apuestas como test case, como test case, yo digo test listar usuarios. Print user.objects.all. Pregunta. Primero. Esta prueba, ¿va a dar bien o va a dar mal? Este test, fíjense, acá está el caso de prueba, inicia acá. O sea, dentro del mismo test de games tenemos ABM apuestas, que tenía el setup donde dábamos de alta el usuario, tenemos la creación,
o sea, el listado de las apuestas. Y luego después tenemos otro que es jugar apuestas, donde tenemos un método que imprime todos los usuarios de la base de datos. Va a dar bien, pero no va a imprimir ningún usuario. Pero si lo estamos dando de alta en el setup de arriba. Tiene que ver de arriba. Exactamente. No funciona. ¿Qué? Para mí sí. Sí, sí, va a funcionar, sí, es como dijo Pasqui. Va a funcionar y no va a dar nada, exactamente por eso. Les comento, no va a dar nada el query set, es este segundo, el primero es el de pregunta, si quieren después le ponemos... Pero no va a dar nada porque los registros que dimos de alta en el otro son solamente para el caso de prueba anterior. Entonces, cada caso de prueba tiene que tener su propio query set. Su propio setup. Su propio setup. Exactamente. La base de datos se va a ir dando de alta y de baja a medida que vaya levantando. Eso nos va a servir mucho, ¿saben para qué? Para definir los casos de prueba. Pero ¿cómo accedes a los datos del setup? ¿Cómo los datos del setup? ¿Cargas? Vos los tenés que cargar. Pero después si los querés consultar. Es que los podés consultar, fíjate, mirá. Yo en el ABM Apuestas, yo estoy en el setup estoy dando de alta un usuario, ¿no? Sí. Y fíjate que yo acá abajo, en el test, estoy haciendo un get y lo estoy obteniendo ese usuario. ¿Qué pasa? No, pero digo, por eso no podés llamar directamente al user, vos lo llamás a la base de datos. O sea, ¿Vos decís a esta variable? Sí, claro. No, no puede. No. Excepto que haga self punto. Pero, Es una clase. Si yo hago self punto, cargo una variable ahí, esa variable es compartida para toda la clase. Eso es Python puro. O sea, eso se va a comportar como Python. ¿Me explico? si abajo decís set user, en create user. Mira, si yo hago esto, por decirte, self Va. punto, Pero arriba tenés. y yo acá omito esta línea y pongo self punto, ¿funciona o no? Se aceptan apuestas. ¿Hasta cuánto tiempo? Ya está por vencer la apuesta. Yo digo que sí. Sí va a funcionar. Porque, ¿qué pasa? No se olviden que, o sea, a pesar de todo el caso de prueba y toda la clase, sigue siendo una clase y el self sigue siendo una variable que está disponible en toda la clase. Siempre y cuando la llamemos como self y el nombre de la variable, va a estar. Igual a mí no me quedó claro por qué no da nada del último método. Este método de acá abajo, Sí. porque fíjate, mira, dame un segundito que vuelvo atrás esto. O sea, ese setup no vale para todo. No, por eso, pero fíjate, acá está el tema. Ah, otra clase. Es otra clase, es otro caso de prueba. Acordémonos que, básicamente, para que lo veamos de una forma más genérica, los casos, tenemos las clases que van a ser los casos de prueba y adentro vamos a tener cada una de las pruebas que vamos a explicar. Lo que vayamos dando de alta de afuera hacia adentro va a ir conteniéndose, por ejemplo, lo que demos de alta dentro del setup de la prueba va a estar disponible para todas las pruebas. De ese caso, lo que demos de alta dentro de la prueba va a estar disponible únicamente para esa prueba. ¿Se entiende? Eso también nos va a poder definir cómo agrupar las pruebas en casos de pruebas. Si quieres poner algo que sea para todos los casos de prueba, Tenés que darlo de esto. bueno. ¿Qué tipo de cosas son las que habitualmente se prueban cuando quiero testear una página web? En realidad hay varios tipos de pruebas. Nosotros lo que vamos a hacer es unit test, pero no vamos a hacer, por ejemplo, pero solamente vamos a probar la lógica de las funciones y la sintaxis, o sea, y la correcta programación, por así decirlo. Okay. No vamos, o sea, a ver, de hecho la prueba nos da, también nos hace una prueba rápida de rendimiento, ¿no? Fíjate que entre los resultados que tenemos, ¿Por el tiempo? ¿eh? ¿Por el tiempo? Nos da el tiempo de ejecución. Tenemos tranquilamente el tiempo de ejecución de cada prueba. A ver, estas pruebas están pensadas a nivel de desarrollo, más que nada, ¿no? Están pensadas para que a los desarrolladores les sirva para hacer más. No así para la navegabilidad, por ejemplo. ¿Me explico? Desde las pruebas podemos hacer llamadas a URLs, podemos hacer llamadas a formularios, podemos hacer métodos post a vistas. Les aclaro por las dos para que tengan una idea.
O sea, podemos ejecutar un método POS a una vista local de nuestro entorno. Pero queda claro cómo se van conteniendo los datos en sí de cada una de las pruebas. Vuelvo a decirles lo mismo de antes, o sea, ¿qué pasa? En base a esta lógica que estamos en, o sea, que vemos de cómo se van, a ver, dentro de qué entorno está disponible cada dato, esto nos va a ayudar muchísimo a pensar cómo organizar nuestros casos de prueba. Porque seamos realistas, si tenemos que hacer 7 casos de prueba y los 7 casos de prueba tenemos que inicializar los mismos datos de las variables, y como que podríamos reestructurar un poco las cosas, hacer una sola vez y exactamente. Total, ahí te dice dónde está el error. O sea, ¿En qué prueba te da el error? Todo, obviamente. La idea de los casos de prueba desde este punto de vista es más o menos como la idea de los paquetes en programación. O sea, si bien teóricamente el paquete agrupa funcionalidades similares para objetos similares y cosas por el estilo, pero también es como que tenemos que ir viendo en base a las funcionalidades. O sea, no sé si más o menos me explico hasta el momento. ¿Quieren que se animan a completar un poco más las pruebas? Como decirles, por ejemplo, probar a hacer registrar un... Hagan una cosa, saquen esta prueba test listado y prueben, por favor, registrar 2 respuestas válidas para una pregunta y hacer una apuesta. Con eso es más que suficiente para las pruebas de esto que vamos a hacer hoy. Perdón, hoy no, ahora. ¿Cómo, perdón? Registrar una pregunta. Registrar las 2 respuestas válidas para una pregunta o registrar respuestas válidas. ¿Me explico? O sea, tratar de registrar una tercera respuesta válida, que es un caso válido. O sea, podríamos tranquilamente decir, che, bueno, yo quiero registrar una respuesta más. ¿Qué pasa? La lógica es que después me devuelva 2, solamente 2, y que, ¿cómo se llama? Que no me deje registrar la tercera, pero que no me dé error de programación. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un bloqueo ahí? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Tal vez? No. Habíamos hecho un bloqueo que solamente me permitía registrar 2 respuestas válidas a cada pregunta. ¿Qué línea querés ver? DL10. Ahí está. ¿Eso? Ahí está. Ese es un caso de prueba con un setup y una prueba. Habíamos hecho un bloqueo que solamente me permitía registrar 2 respuestas válidas por cada apuesta. Hasta ahí está. Pero eso no me puede dar error. Eso me tiene que... O sea, tiene que tener una lógica normal, por decirlo así. O sea, tiene que validar bien y no tener un error de programación. ¿Esa restricción la habíamos hecho en el modelo? No me acuerdo, ya te digo. Games. Me suena que lo hicimos en el formulario igual, ¿no? No. A ver. Respuesta válida. Tenemos una restricción que dice que pregunta y texto... no se pueden duplicar. Esa está en el modelo. En el formulario hicimos la de la cantidad. Pregunta form, apuesta form. ¿No lo hicimos en ningún lado esa validación? No me suena, O sea, la validación que sí recuerdo es que uno puede votar una sola vez, pero hasta ahí la otra... Es que nunca completamos el formulario al final. Eso también está pasando. Nunca terminamos de completar el formulario de respuestas válidas. Fíjate que respuestas válidas no está disponible ningún formulario, no hay ninguna forma de administrarlo más que desde el admin. ¿Me explico? Sí.
Con que hagan la de registrar una sola apuesta ya es una sola respuesta ya es suficiente. ¿Me volvés al test, por favor? Sí, acá estamos. A ver, para. Ahí estamos. Cierro esto. Déjame un segundito que limpie un poco esto y ahí le... Ahí estamos. ¿Están? Primero hay que duplicarla en el setup. Ah, de mover. ¿No ves que lo estoy haciendo? En el setup va a haber que duplicar, va a haber que cargar una pregunta sí o sí. Necesitamos una pregunta para poder registrar una respuesta. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pero La respuesta no puede ser registrada. no usa la pregunta de anterior. No, porque no te olvides que la pregunta anterior solamente está para crear pregunta. Claro, pero que se te llame a crear preguntas. Sí, el tema es que cuando se termine el test vas a tener una anidación de test ahí, no es recomendable, ¿no? Igual, todavía ¿Sabes qué? que conectar la base de datos. Sí. Corté, no le podés hacer el llamado, ¿no? Sí, o sea, tenés otras formas de usarlo. Antes de que sigamos, subir el listo. Dale. Aquí está, aquí está. Acá. Todos recibieron el mail de... ¿De que cambia un repositorio? Sí, Ah, sí. les aviso por las dudas porque si buscan el otro no lo van a encontrar. NewGist. ¿Es el DWARF o el DWARF 1? Solo, sin el 1. Ahí creé uno que se llama test.py, donde está todo. Dev. Vamos a hacer ahora, dijimos que era test-crea respuesta válida self. Vamos a borrar ese de abajo que no suma nada. Respuesta válida. Salute. Y vamos a decir que respuesta válida ahora va a ser, veamos qué campos necesitamos en respuesta válida. Básicamente necesitamos, no era esta, acá está. Necesitamos la pregunta, el texto y volvemos a necesitar quién lo creó, todo eso. Los datos que necesitamos es la pregunta, una clave foránea a la pregunta, la respuesta, cuándo se creó no hace falta, se carga automático, quién lo creó y quién lo modificó, quién fue el último que modificó. La pregunta necesitamos a primero decirle pregunta es igual a pregunta.objects.get text igual a... Por lo general les comento así para que más o menos lo tengan presente, excepto para casos muy puntuales como este, por ejemplo, no es muy recomendable filtrar por este tipo de campos así. Por campos... ¿De texto? Por campos de texto de tipo descripción, de tipo títulos. Por ahí es más preferible filtrar por campos de texto tipo ID, códigos, cosas que tengan... depende mucho del carácter que vos le des, el concepto que vos le des a ese campo en tu aplicación. Seamos realistas, un código puede ser alfanumérico, pero no es lo mismo decirte el título o el texto de una tarea que el código de una tarea. ¿Entendés? Más o menos me explico a qué voy. Más o menos.
Ahí en ese caso. A lo que voy, mira, para que te dé una idea, si vos tenés un gestor de tareas y vos tenés el código de tarea y tenés el título de la tarea, es posible que el título te varíe solamente porque se equivocaron ortográficamente en el código, no tanto, ¿entendés? Eso voy. Por eso, en este caso es muy particular porque nosotros lo estamos creando 3 líneas más arriba y lo estamos probando en estas líneas de acá abajo. Pablo, en ese caso Sí. el Llobera es porque te pintó ponerle Llobera o tiene que ver con que estaba escrito antes, no tiene nada que ver. Le pintó el momento. No, me pintó ponerle esto, no es que no tiene nada que ver, ¿eh? De hecho, otra de las cosas que también la idea era no poner lloverá mañana porque este test no me va a dar bien porque estoy duplicando la pregunta. Claro. Fíjense, haciendo simplemente esto, ya tenemos el test que yo les había, el segundo test que les había comentado, que era el de, a ver, es idéntico al de arriba, es idéntico al de arriba, ¿Cuál es la diferencia entre Pero usar- ahí- ¿eh? cuál es la diferencia entre usar self o no usar self? ¿En dónde? La Guardar en el setup. guardar el usuario en self, o usar el self del usuario o llamarlo acá, por ejemplo, O sea, te ahorrar la línea esa de crear de y la nuevo. consulta a la base de datos. O sea, mejor usar self. Depende de qué quieras probar, ese es el tema. Acá vos estás probando también la consulta a la base de datos. De la otra forma vos solamente estás probando la respuesta, ¿no? Claro. Por eso, depende de qué quieras probar es como yo te recomendaría que los organices. Si vos querés probar cuánto tarda en ir a buscar el usuario que querés, a ver, el cuánto tarda es muy arbitrario. No se olviden que es una base de datos de memoria rápida, o sea, ¿entendés? O sea, no es que vamos a hacer un test de eficiencia real sobre todo nuestro entorno. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Disculpa, Si querés. Sí. ahí lo que hago es crear una pregunta. Ah, no, estoy creando una respuesta válida a una pregunta que ya Claro, le existe, estoy pidiendo que me tire. que me devuelva la pregunta. Y ahí le meto una nueva respuesta válida, que en este caso es sí, Ajá. y lo guardo. Sí, exactamente. ¿Alguna...? Si vos querés probar si anda bien el servidor desde tu máquina, ¿Cómo el servidor? por eso puedo decir que las consultas acá se están haciendo local, así que no van a tardar mucho. Sí. Pero si vos lo querés hacer con el servidor, como Ahí por lo general no usamos esto. Ahí o usas entornos mucho más complejos de test de Python o vienen aplicaciones específicas para eso. Selenium se llamaba una, ¿no? Que lo que te permite es simular la navegación también en la página. Por eso. Sí, O sea, puedes grabar lo que estás haciendo el usuario y después. No, pero ese ahí ya es otra información. Por eso ya es más allá de esto. A esto lo que voy, o sea, para lo que te va a servir esto es que si vos ejecutás esta pregunta, esta de acá, y un test es, digamos, si eso de ahí, ese simple test, me dice que tardó 5 segundos en hacerse, y como que hay algo raro, o sea, ¿entendés? Esa es la idea del performance. Obviamente que podemos sacar más datos, podemos hacer consultas para ver cómo optimizar las consultas, cosas por el estilo, ¿no? Si digamos que tenemos una boludez, ¿no? Digamos que tenemos un método que te permite listar todas las preguntas con las respuestas. ¿Sí? O sea, y que te devuelve pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Perdón, de todas las apuestas te devuelve usuario, pregunta, apuesta elegida, respuesta elegida. Si vos lo haces, si vos lo ejecutás así, punto, por ejemplo, apuesta, punto usuario, apuesta, punto pregunta, punto texto, apuesta, punto respuesta, perdón, sería apuesta, punto usuario, apuesta, punto respuesta válida, punto pregunta, punto texto para obtener la primera, apuesta, punto o sea, si vos haces eso, así si lo armas un array de esa forma, va a tardar un tiempo X. En cambio, si vos a eso mismo lo haces metiendo en caché, que en realidad en parte de la documentación dice meter, o sea, como que lo usas en caché, en realidad no estás usando en caché. Lo que hace es arma una pregunta distinta con un join a la base de datos, y ya la base de datos le devuelve los datos ya concatenados.
Por eso. Y ahí vas a tener un resultado muy distinto en tiempos. Pablo, Sí. no es nada que ver, pero es una pregunta que tengo en la cabeza hace un par de días. Por ejemplo, nosotros, con respecto a consumir APIs, Sí. ¿cómo sería la forma más eficiente de, por ejemplo, poner en medio de nuestra API un video de YouTube? En la API no le vas a poder pasar el video de YouTube. En la API como mucho le vas a pasar la URL, Sí. por un lado, puede ser. O si querés pasarle el video de YouTube en sí, vas a tener que bajar el video con tu servidor, serializar ese video, mandárselo serializado para quien está consumiendo la API lo vuelva a transformar y lo vuelva a usar. Por ende, la mejor es pasarle la URL desde la API y que el otro dispositivo se conecte a YouTube directamente. Te ahorras mucho tráfico vos. Sí. Aparte, para que te des una idea, por ejemplo, Amazon, Linode, todos esos, cuando vos contratás un servicio de servidores, te dan una cierta cuota de transferencia. ¿Me explico? Si vos lo que haces es simplemente le pasás la URL de YouTube, toda la transferencia del video lo va a estar haciendo YouTube contra tu cliente. El ancho de banda que va a estar consumiendo va a ser el del cliente y el de YouTube, no el de tu servidor en sí. La memoria que va a estar consumiendo va a ser la de YouTube, no la de tu servidor. En cambio, de la otra forma, tenés que cargar todo vos. Por eso. Si es YouTube particularmente, ¿no? Sí, sí. Aclaro por Se me ocurrió esa o directamente ver cómo hacías, pero sí. Por ejemplo, si tienes que mandar una imagen por una API, Sí. vas a tener que hacerlo. Una codificación en base 64, por ejemplo, es una de las opciones, ¿no? Codificar la imagen en base 64, mandar todo ese choclo de string, porque vos no puedes mandar un archivo. La API, en API REST, principalmente en API REST, la idea es mandar JSON por lo general, y los archivos los tenés que serializar por formato. Por eso, si es un video, olvídate, pasale el URL y que se arregle el resto. Bueno, hasta acá llegamos con esta parte de la prueba esta. Fíjense que si la corremos, nos da todo genial, todo joya, todo espectacular. 2 tests y que nos dieron bien. Ahora vamos a hacer una nueva prueba. Test. Ahí está, ¿estamos hasta ahí? Bueno. Vamos a hacer un test nuevo donde vamos a probar... perdón, me olvidé de mostrarles una cosita en particular. En este test de acá, fíjense, hay otra opción otro método que me va a permitir saber si otro test funciona o no funciona. Por ejemplo, por decirles una cosa. Yo para ejecutar este método yo necesito que este funcione, por decir cualquier cosa, ¿no? ¿Eh? Sí, no, en realidad el método no es justamente una dependencia, ¿no? Es algo más genérico que una dependencia. Me colgué. Ah, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, hay un método que es el assert is, que me va a permitir decir, bueno, este caso de prueba con esta prueba en particular, por ejemplo, lo voy a hacer con false para que funcione más fácilmente, ¿no? ¿Da falso? Entonces, cuando yo haga el game.test. Esperen que no me acuerdo todo el camino. Quiero ejecutar este solo para que sea más rápido el proceso. A ver, lleguemos a... Tac. ¿Eh? De acá se escucha el trabajo. ¿Qué pasó? De acá se escucha el crack, como se rompe el programa. No, es esto. Apuesta.test create pregunta. No era create pregunta. Perdón. Test
Escribir respuesta. Acá me está faltando en el test, me está faltando la S. It's not- Perdón, mala mía. Me olvidé esto. Ahora sí. Bien. No se puede llamar. ¿Cómo que no se puede llamar? Instance fields. ¿Qué necesita? Ah. Necesita el. Perdón. Self punto. Más fácil, más rápido. Porque en este caso estamos usando un. Necesita sí o sí el self. A ver, ahí está, listo. Ahora sí. Y esto de acá debería ser return true. Listo. Yo tengo una prueba que me devuelve verdadero, ¿no? Acá, fíjense que cuando yo ejecuto, o sea, yo tengo esta otra prueba en la cual yo le digo, ejecuto el assert is, llamando a este método. En ese caso yo le puse falso a propósito para que me dé error, ¿no? Ahí le pondríamos verdadero a lo que es. Básicamente este método lo que va a hacer es comparar dos objetos y dar error directamente en donde hay una diferencia. O sea, si no se cumple eso, va a dar un error. Ustedes me dicen, pero podríamos usar un if. Porque podríamos usar if, esto es igual a esto, pasa tal cosa. La diferencia es que el assert is da error directamente y da un resultado fallido. ¿Me explico? Pues nosotros lo que queremos identificar son errores en este caso. O con el if. Con el if. Te va a tirar No, falso. o tendríamos que hacer otro error más, decirte, si son distintos, o sea, si, qué sé yo, esto es distinto a esto, entonces asd.hola mundo, que va a dar un error porque asd no está definido y todo. Pero este es un método ya específico para comparar esto y salir del test por medio de un error en este lugar. Perfecto, esto era una de las cosas que quería... Este es un método, es una forma de salir. Es más, por ejemplo, fíjate esto. Si yo digo, en vez de hacer eso, miren, si yo le digo user, básicamente si user es... perdón, vamos a hacerlo así. Count. Perdón. No es un filter. Si username es igual a Pablo Dalmazo, what? It's not Pablo Dalmazo. Ah, buenísimo. Qué bien que funciona. Bueno, no son iguales, pero no es el mismo string, están en distinto lugar. Puede ser eso, Pero sí. quizás tienen distinto ID. O sea, o diferencias añadidas de tipo. No, porque yo estoy haciendo texto contra texto directamente. Si yo digo str, por decirlo así, sí, esto también me va a dar mal. Sí. No, a ver, es que hay un pequeño detalle, ¿no? No es una comparación. ¿Me explico? No. No es, a ver, la idea es, no es una comparación, es una igualdad, exactamente. A lo que voy es que dos strings pueden compararse y verse iguales y ser iguales, pero no son lo mismo. También tenés, en vez de hacer is, tenés hacer equals. Hacer equals, exactamente. Perdón, sin la S, hacer equal. Ajá. Y así lo compararía. Ahí no Sí. te está dando error porque no son del mismo tipo. No, porque no son el mismo texto en realidad. O sea, son iguales, pero no son el mismo texto. Yo no me quedó muy claro por qué de malo. O sea, es porque la otra cosa que vos escribiste en el segundo parámetro es un string que no es una usuario. No, mira.
No, pues vos podés sacar o sea, CSTR, no sé. No, la idea era el STR, ver si lo A acomodaba. ver quién funciona. Ahí funciona porque es lo mismo. Claro, compra dos objetos iguales, en cambio, el otro estaba comparando dos strings. Los dos Exactamente. Los dos strings son distintos. O sea, Ahí está. tienen los mismos caracteres, están en el mismo orden, pero no son el mismo string. Distinto es el verdadero o falso. ¿Es verdadero? Falso es falso. De acuerdo. Que era lo que habíamos hecho antes con el true o false. Cuando te tira un error eso, se frena ahí el test, ¿no? No, sigue ejecutando todos los tests. Siempre va a seguir ejecutando todos los No, tests. pero digo del test ese. Ese test sí. Se Sí, frena sí. ahí. Pregunta, Sí. ¿qué pasaría en el hipotético y probable caso de que hagamos un bucle infinito en el test? Va a quedar el test ahí hasta que lo mates. El bucle infinito no lo va a detectar como un bucle infinito. Así de simple, mirá. Sí, porque tengo demasiados amigos que tienen la tendencia a hacer bucle. Por ejemplo, while true a igual a 1. While true a más 1, por decirte, ¿no? Creando, corriendo y queda ahí. Ajá. Y te recomiendo que lo mates porque tu micro se va a ir al carajo. Perfecto. Vamos con otro caso de test, otra herramienta, que casi que ya estamos en hora, así que vamos a ver esto así como muy por arriba nada más, y lo vamos a dejar abierto a esto para la próxima clase. Bueno, vamos a... Acá estamos, ahí está. Primero vamos a importar un nuevo componente para el test, que es el client. Ahora vamos a hacer test-client, qué sé yo, home. El client básicamente va a crear una... ¿Con mayúscula? Sí, CL mayúscula. Sí, solo, perdón. El client básicamente va a crear una instancia del objeto client que nos va a permitir usarlo a modo de, o sea, justamente como su nombre dice, como si fuese un cliente. ¿Qué pasa? Este tipo de pruebas no es un cliente el que las va a hacer. ¿Me explico? Este tipo de ejecución nunca va a poder hacerlo un cliente. El cliente, ahora para hacer esto vamos a hacer client igual. Creamos el objeto client, client, creamos el objeto client y le decimos igual a client.get al patch barra, o sea, al home, al barra, ¿no? Luego le decimos print response, por ejemplo. Miren. Yo ahora cuando corra, esto es test home. Yo ahora voy a correr solo el test home. Fíjense, ¿qué pasó? What? Perdón, self, me olvidé del self. Ahí está. Perdón, vamos a hacer que me devuelva desde el 0 hasta el 5. Bueno, no, un poquito más. 25. 25 caracteres. El test... Dios. Response, ¿por qué no me estaría dando slides? No. Sí, no, es que el response en realidad no es un HTML, ¿no? Les aclaro por las dudas. Ahora sí. Fíjense. Client, que era lo que yo le decía, va a crearnos un objeto nuevo que está disponible dentro del módulo de Django que nos permite simular comportamiento de un cliente, ¿no? Por ejemplo, hacer una petición de tipo GET a barra, al home de
eso lo va a guardar en un... O sea, ahora lo estamos guardando en una variable response y estamos imprimiendo los primeros 25 caracteres de ese objeto. Fíjense que ejecutamos el test, justamente test home, crea la base de datos, hace todo esto, inicializa. Esto más esto son los 25 caracteres, debe tener espacio y cosas por el estilo. Y nos devuelve run test OK. ¿Por qué? Porque hizo la petición, procesó la lógica de nuestra vista del barra y nos devolvió el HTML y está todo OK. Distinto es si yo le pongo, por ejemplo, fíjense en el HTML, si yo le pongo... Mirás. Si yo le pongo esa URL, esperen que encuentre dónde se marca. Cuando yo ejecute el test, me devuelve, o sea, perdón. Tengo un, ¿cómo se llama esta porquería? Eso no debería dar error. No va a dar error porque me está devolviendo bien. Porque me está devolviendo un 404 correcto, o sea, no hay un error no hay un error en la aplicación, ¿me explico? Fíjense de todas formas que si yo pongo, por ejemplo, response.code status era status code, Obvio. me va a devolver un 404. Que el código 404 es correcto, es válido, existe, o sea, te devuelve una página, no hay un error de programación, o sea, básicamente, no sé si me explico. Y no la pediste. Exactamente. ¿Qué pasa? Después podemos decirle, che, si Alan se duerme, alguien despertó. No. Después podemos decirle, Después lo checoteo. si el error es, si el status code es 404, decime que es un error. Si el status code es en 200, seguí normalmente. Bueno, Eso es todo, amigos. un segundito. Lo último, fíjense, miren una cosita más. Esto, al trabajar desde adentro de Python, nosotros podemos decir, che, el barra solo, la URL esta barra solo, iba al, ¿dónde estaba? Esta. Va a template view, bueno, justo esa no nos va a servir mucho. Apuestas, perdón. Vamos a cambiarla por esta apuestas. Test barra apuestas barra. Si yo lo corro me va a devolver un código 302. Epa. El código 302 es porque no... ¿Se acuerdan que tenía un login required? Sí. ¿Por qué 300? Sí, me redireccionó al login. Accounts.login. Esta de acá. Esta entonces. Account barra login, creo que era, si no me equivoco. Esta debería devolver un 200. Perfecto, esta de 200 es la pantalla de login, ¿no? Fíjense que yo puedo... No sé qué 200. 200 quiere decir que es un... O sea, los códigos más comunes en HTML son el 200, que es todo correcto, sería por decirlo de una forma. 404 es la página que no funciona, no se encuentra, o sea, está apuntando una URL que no existe. 500 es un error interno del servidor. 403 por lo general era... La 403 es forbidden, o sea, es un rechazo, o sea, falta de permiso, falta de acceso, cosa por el estilo. Y la que nos devolvió, que era la 300 y pico, son redireccionamientos. Puede ser temporal o definitivo, dependiendo del código. Miren que si yo les pongo punto context, creo que era, context, ¿ven esto? Me está devolviendo el diccionario. Fíjense que si yo le pongo form, me devuelve el formulario de login. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta qué es este context? No es la respuesta en sí. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creamos una vista, renderizamos un HTML desde un template, nosotros le pasamos un context que va a tener las variables
vuelven de nuestra lógica. Por ejemplo, fíjense acá. Les muestro esta lista para que más o menos lo entiendan. Vamos a apuestas, a la lista de apuestas. Games, View, ¿no? Ahí está. Fíjense, justamente set apuestas happy, get apuestas happy, acá está. Esta que es una vista dentro de todo simple, sencilla y concisa. En esta apuesta, en esta vista, nosotros tenemos un template que es la tablita, el HTML de la tablita, donde buscamos todas nuestras preguntas, generamos una variable context que tiene un usuario, o sea, el nombre del usuario, tiene la lista de las preguntas y la lista de las APIs. ¿Se entiende? Eso se lo pasamos al template para que lo reemplace en el HTML. Pero este context tiene objetos. Acá es un query set que tiene varias preguntas adentro. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Cuando nosotros ejecutamos el test, el response nos va a devolver el context, porque como es interno dentro del mismo Django, nos va a permitir acceder al context con todos sus objetos. ¿Me explico? ¿O no? De repente lo que... La cosa es así, cuando nosotros generamos una vista, por lo general tenemos, cuando la vista lleva una respuesta en HTML, no es una API ni nada por el estilo, tenemos un template HTML que va a tener tags de Django que van a ser reemplazados o procesados. Muchas veces le pasamos variables para procesar ese template. Por ejemplo, en este caso le pasamos una lista de preguntas, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Cuando llamamos al renderizado, lo que hace es se fija dónde iría esta lista de preguntas y la procesa, ¿no? Bueno, cuando usamos el objeto client del test y hacemos una petición, como la petición no va a un servidor web, el servidor web procesa todo y devuelve ya el HTML procesado, sino que lo procesa el mismo Django internamente, nos permite acceder a los objetos esos del context. ¿Me explico más o menos cómo es? ¿Por qué? Porque lo que hace es ejecuta el método get de la vista, obtiene todos los datos y eso es lo que va a trabajar. Según lo que me quieres decir, que eso no lo puede hacer ningún cliente real, digamos. A ver, no, en realidad lo que yo te quiero decir es que con el acceso al context tenés más datos todavía de los que tendría un browser para hacer pruebas. ¿Me explico? Sí. ¿Qué pasa? El browser no podría acceder al formulario de esta forma. Bien. O sea, ya tendría el formulario en texto, en HTML. Eso era mi problema. Y hasta por acá llegó la clase del día de hoy. ¿El sábado es el final? No, el sábado... Bueno, sí. ¿Sí? El miércoles de la semana que viene recién el examen. Eso es. El sábado yo quiero que veamos un poco más en profundidad de pruebas, de test. Y el miércoles ya tenemos el examen. Y si quieren, podemos, o el próximo sábado o el próximo miércoles, si quieren, o lo hacemos por mail, ver algún tema que quieran ver o algo. Dudas, preguntas, manden mail. No sé qué. Hasta ahora, ¿qué tal la clase? Bueno, yo creo que está muy bueno. Yo creo que está en el curso, me parece que es muy bueno. Pero yo vuelvo a repetir porque yo creo que necesito práctica, pero realmente interesante el usuario. Es que eso, lamentablemente. La práctica. No, es algo que lo digo. No, por eso, es que es cierto. O sea, la programación es 100% práctica. Esperen que voy a parar el video. Así voy a decir. La programación es 100% práctica, ¿eh? No existe otra forma de hacer.